Los triglicéridos de la dieta son digeridos a monoglicéridos y ácidos grasos libres. Estos se absorben por difusión simple. Luego se vuelven a esterificar en el interior de la célula mucosa, se acoplan a la ApoB48 y se exportan como kilomicrones. Pasan a la linfa y luego a la sangre por el conducto torácico. Cuando llegan en la sangre, adquieren las ApoC2 y ApoE de las HDL. Al pasar los kilomicrones a través de los capilares, la lipoproteína lipasa que se encuentra en el endotelio capilar es activada por la ApoC2. Esta hidroliza los triglicéridos y los ácidos grasos son captados para beta-oxidación, síntesis de triglicéridos o fosfolípidos. A medida que los kilomicrones pierden triglicéridos, se hacen más pequeños, es decir, residuos de kilomicrón, y estos son captados por el hepatocito, al igual que las LDL, e hidrolizados por endolisosomas. Los receptores son reciclados. El hepatocito sintetiza triglicéridos a partir de excedentes de glucosa en la dieta, la ApoB100 para formar VLDL. Las HDL transfieren colesterol a VLDL y LDL mediante la CETP. La acción de la lipoproteína lipasa sobre la VLDL hace que se conviertan en IDL y posteriormente en LDL. Las HDL se sintetizan en el hígado y donan ApoE y ApoC2 a kilomicrones y VLDL. Las HDL permiten el transporte inverso del colesterol de la membrana plasmática y lipoproteínas se esterifican mediante LCAT, la cual se activa por ApoA1. El colesterol esterificado difunde el núcleo de las HDL y es transportado hacia el hígado para su metabolismo y excreción. El hígado elimina el colesterol mediante la excreción de bilis en forma de colesterol y sales biliares en S. La absorción de las LDL aumenta la concentración intracelular del colesterol libre y se estimula la ACAT, que convierte el colesterol en ésteres de colesterol y de esta manera permite su almacenamiento. La actividad cardíaca requiere un elevado y continuo aporte de energía. En la matriz mitocondrial ocurre por excelencia la ruta aeróbica del ciclo de Krebs. En cada vuelta del ciclo desaparece una molécula de acetilo y aparecen 2 dióxido de carbono y se producen 3 NADH más H, un FADH2 y un GTP. Los cofactores reducidos transfieren sus hidrógenos a la cadena respiratoria y se activa el mecanismo complejo de ATP sintasa, que concluye con la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. La mayor parte de acetil-CoA que oxidan se deriva de los ácidos grasos. Estos son transportados por la sangre como ácidos grasos libres unidos a una albúmina o triglicéridos formando parte de kilomicrones. Cuando estos son captados, se activan combinando su grupo carboxilo por un coenzima A catalizado por la acetilcoenzima A sintetasa, formando acetilcoenzima A. Esta puede tener dos destinos: uno, ser integrados a la mitocondria para su oxidación, o dos, formar parte de triglicéridos para su almacenamiento. La transferencia de los grupos acilo a la matriz mitocondrial ocurre gracias a la CPT1, cambiando la coenzima A por carnitina, transformándolo en acetilcarnitina. La acetilcarnitina translocasa introduce a la matriz mitocondrial la acetilcarnitina. La CPT2 revierte la reacción catalizada por la CPT1. Luego la acetilcoenzima A se transforma en acetilcoenzima A por la beta-oxidación. Además de los triglicéridos, también pueden utilizar glucosa y lactato como combustible. La utilización de glucosa se observa en la fase postprandial, donde se incorpora la glucosa por el medio de la GLUT4. La glucosa entra a la glucólisis para dar piruvato en el citosol. El piruvato se descarboxila oxidativamente en acetilcoenzima A. Esta reacción es catalizada por la piruvato deshidrogenasa y entra como alimentador del ciclo de Krebs. El lactato entra al cardiomiocito y se transforma en piruvato por la enzima lactato deshidrogenasa y luego esta acetilcoenzima A alimentando igual al ciclo de Krebs. Los cuerpos cetónicos producidos en el hígado son captados por el cardiomiocito, transformándolos nuevamente en acetilcoenzima A, también alimentando su ciclo de Krebs. Bueno, cuando existe una elevada ingestión de colesterol en la dieta, al llegar al enterocito, este es absorbido y empaquetado junto con triglicéridos y acoplados a la ApoB48, exportados como kilomicrones. Estos son transportados a la linfa y posteriormente al torrente sanguíneo. Los kilomicrones son transformados a residuos de kilomicrones por la lipoproteína lipasa, entran a sus receptores en el hígado por endocitosis y se hidrolizan de nuevo el colesterol para acoplarse con ApoC100 y formar VLDL. Luego se transforma a LDL por la lipoproteína lipasa. Al haber alto contenido de este puede oxidarse. El LDL en este nativo
tal como circula en el torrente sanguíneo, no tiene propiedades especialmente tóxicas para el microambiente. Sin embargo, ciertas modificaciones del LDL pueden transformarse en moléculas altamente dañinas para el endotelio y para la capa muscular. El LDL se puede modificar por oxidación y agregación, asociación con proteoglicanos o con complejos inmunes. Cuando las partículas de LDL son atrapadas en el subendotelio, pueden sufrir oxidación en diferentes grados, siendo internalizados por los macrófagos por medio de los receptores, que se conoce como receptores basura, así se les llama, que existen en la superficie de estas células. Las LDL oxidadas no son degradadas con facilidad en los lisosomas, como lo es el LDL nativo, y tienden a acumularse en el citoplasma. Esto lleva a una sobrecarga de colesterol esterificado intracelular y a la formación de células espumosas, constituyendo así la arteriosclerosis. En estado de anoxia disminuye o cesa el aporte sanguíneo a una región del tejido muscular cardíaco y disminuye el aporte de nutrientes y de oxígeno, lo que limita el catabolismo de ácidos grasos mediante la beta oxidación y el ciclo de Krebs, procesos que requieren de los cofactores NAD y FAD, que remueven el hidrógeno de ciertos metabolitos para ser canalizado hacia la cadena respiratoria. Al no existir oxígeno en las mitocondrias, la cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno a partir de los cofactores NADH y FADH, lo cual determina que estas especies químicas se acumulen en su forma reducida, lo que imposibilita la formación de ATP a través de la fosforilación oxidativa, afectando la vital función cardíaca. Durante la restricción de oxígeno, el único proceso que puede continuar es el catabolismo de la glucosa, mediante la glucólisis anaeróbica. El NADH glucolítico formado puede reoxidarse a NAD por reacción con piruvato, que es generado por la misma vía glucolítica por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, dando lactato como producto final. La generación de lactato trae consigo la liberación de hidrogeniones al medio, lo cual determina un efecto acidificante que crea un efecto inhibidor de la fosfofructosinasa, enzima reguladora de la glucólisis que es sensible a la disminución del pH. Debido a la restricción circulatoria, no se encuentra disponible el mecanismo de eliminación de hidrogeniones y una hiperconcentración induce al intercambio de hidrogeniones por iones sodio a través de la membrana celular, y a su vez los iones sodio se intercambian por iones calcio a través de la misma membrana, generando una hiperconcentración de calcio capaz de producir la muerte de la célula. De la concentración plasmática elevada de los siguientes marcadores. La liberación de los marcadores bioquímicos en la isquemia y en la necrosis cardíaca se produce de la siguiente manera. Primero, existe una pérdida de la integridad de la membrana y las macromoléculas se difunden hacia el intersticio y luego hacia el torrente intravascular y o linfático, y el tiempo de aparición de las proteínas miocárdicas en la sangre depende de la circulación, de la localización, del peso molecular y del índice de depuración en la sangre, entre otros. La enzima lactato deshidrogenasa se encuentra en muchos tejidos en fase anaerobia, como son corazón, hígado, músculos, glóbulos rojos, cerebro y en los pulmones, pero solo se puede detectar en la sangre en pequeñas cantidades. Para la detección de un daño al corazón en ausencia de oxígeno, se mide con la lactato deshidrogenasa 1, encontrada en el corazón, músculo y eritrocito. Aminoaspartato transferasa es elevada en necrosis del músculo y en necrosis hepatocelular. La participación en la célula miocárdica es la transformación de malato aspartato con la finalidad de introducir moléculas reducidas malato en la mitocondria para la obtención posterior de ATP. La alanina aminotransferasa se presenta cuando hay daño en la pared celular. Esta enzima, que se encuentra en el citoplasma de las células, pasa al plasma aumentando su concentración en la circulación. Son sensibles pero poco específicas. Necrosis miocárdica produce la liberación de CKMM y de CKMB en la sangre. La CKMB se encuentra en una alta concentración en el miocardio, entre un 14 y un 42%. En ausencia de enfermedad, la mayoría de la actividad de la CK en el suero se debe a la isoforma CKM. Las troponinas son liberadas hacia el torrente sanguíneo durante un infarto al miocardio por la pérdida de la integridad de la membrana. La troponina I produce la contracción
fibrilación miocárdica por unión con la actina en ausencia de calcio y es la más específica. Por último se encuentra la mioglobina, que es una proteína de bajo peso molecular que abunda en el músculo cardíaco y esquelético. Transporta oxígeno en el citoplasma del músculo estriado y lo libera durante la necrosis miocítica por falta de oxígeno.